Imagina que eres una mujer esencial y llena de energía, pero solitaria, de 51 años. Y un fontanero joven de 30 años vino a verte. Y te quedaste sola. ¿Qué harías en esta historia? Te contaré lo que me hizo. Me llamo Ales. Y tengo 51 años. La verdad es que me da un poco de vergüenza escribir esto. Pero te juro que si me sigues hasta el final, esta historia merece la pena. Es una de esas cosas que crees que solo pasan en las películas o en alguna fantasía. Pero me pasó en la vida real. Y sí, todavía estoy tratando de entenderlo. Así es como empezó todo. Una mañana, estaba en la ducha, simplemente haciendo mis cosas. Cuando el grifo se rompió de repente, el agua salpicó por todas partes. Y no podía hacer que se detuviera. Finalmente logré cerrar el suministro principal de agua. Pero sabía que no podía arreglarlo yo misma. Cogí una vieja tarjeta de visita que tenía por ahí y llamé al fontanero. Cuando me conecté, una voz profunda y tranquila me respondió. Hubo algo en eso que inmediatamente me tranquilizó. Charlamos brevemente. Y dijo que vendría en media hora. Honestamente, esperaba que apareciera un tipo mayor con actitud gruñona. Tal vez de unos 50 o 60 años. Como la mayoría de los fontaneros con los que he tratado antes. Pero cuando abrí la puerta, tuve que mirar 2 veces. De pie había un hombre de unos 30 años. Hombros anchos. Constitución fuerte. Y ridículamente apuesto. Juro que parecía una escena de una comedia romántica cursi. Se presentó. Sonrió. Y se puso a trabajar. Mientras empezaba a arreglar la ducha, se quitó la chaqueta. Y no pude evitar notar sus brazos musculosos. Se movía con una confianza tranquila. Desatornillando los accesorios y manejando todo con tanta habilidad. Me encontré mirándolo. Y mira. Seré honesta. No había tenido ningún tipo de intimidad en mucho tiempo. Mi mente se fue a lugares donde probablemente no debería haber estado. Rápidamente me sacudí esos pensamientos. Tratando de concentrarme en cualquier otra cosa. Pero había algo en él. Bien. Entonces aquí es donde las cosas realmente dieron un giro. Después de trabajar en la ducha por un rato, me llamó al baño y dijo que había terminado. Me pidió que volviera a abrir la válvula principal de agua para verificar si todo estaba funcionando correctamente. Bajé las escaleras. Abrí la válvula. Y bueno, digamos que las cosas no salieron según lo planeado. En el momento en que volví a abrir el agua, escuché un fuerte torrente de agua. Corrí de regreso al baño. Y allí estaba él. De pie debajo de una cascada. El cabezal de la ducha se había abierto a toda velocidad, empapándolo por completo. El agua goteaba de su cabello. Corría por su rostro. Y sobre su ropa. Entré en pánico. Traté de cerrar la válvula de nuevo. Pero por alguna razón, me tomó un minuto hacerlo bien. Para cuando logré cerrarla, estaba empapado de pies a cabeza. Estaba mortificada. Seguí disculpándome. Pero él solo se rió, diciendo que fue su error y que esto nunca le había pasado antes. Estaba tan tranquilo al respecto. Como si no fuera gran cosa. Podía notar que estaba un poco avergonzado. Pero lo manejó con este encanto relajado. En ese momento, no podía dejar que se fuera así. Empapado y probablemente congelado. Le ofrecí una toalla y le sugerí que se quedara a tomar un té caliente mientras se secaba su ropa. Dudó por un segundo. Pero luego aceptó. Tiré su ropa a la secadora. Y se sentó en mi cocina. Envuelto en una de mis toallas. Español solo llevaba sus calzoncillos tipo boxer. Ahora. Imagínatelo. Un hombre hermoso. Chorreando agua sentado en la mesa de mi cocina. Vapor saliendo de su té. Gente todavía brillando un poco en el agua. Era como algo salido de un sueño. Y no podía creer que realmente estuviera sucediendo en mi casa. Empezamos a hablar. Y supe que su nombre era Mark. Me contó sobre su trabajo. Cómo se metió en la plomería. Y compartimos algunas risas sobre todo el fiasco del agua. Había una tensión que crecía entre nosotros.
Algo tácito pero eléctrico. No sé qué me invadió. Pero mientras estaba detrás de él, observándolo beber su té, me encontré acercándome. Me apoyé suavemente contra su espalda, sintiendo el calor de su piel. Mi corazón estaba acelerado. Y no podía creer lo que estaba a punto de decir. ¿Quieres calentarte contra mí?, susurré, casi esperando que se alejara o me mirara como si estuviera loca. Pero no lo hizo. Dejó su taza. Se giró ligeramente. Y me miró a los ojos con esa mirada intensa. Ilegible. Luego sonrió y dijo: todavía tengo mucho trabajo que hacer aquí. Algo en la forma en que lo dijo. La forma en que bajó un poco la voz. Me dejó sin aliento. Lo siguiente que supe fue que estábamos en el baño de nuevo. De pie, cerca. Tan cerca. En un momento nos mirábamos el uno al otro. Y al siguiente, nos estábamos besando. No fue suave ni vacilante. Fue profundo. Urgente. Como si ambos hubiéramos estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sus manos estaban en mi cintura, acercándome más. Y podía sentir la fuerza en su agarre. Mis propias manos vagaron por su pecho, sintiendo los músculos sólidos debajo de su piel. Todo parecía borroso. Mi mente estaba acelerada. Pero mi cuerpo sabía exactamente lo que quería. Sin pensar, me arrodillé frente a él. Mis manos recorrieron sus costados. No entraré en todos los detalles aquí. Pero digamos que me aseguré de que experimentara cosas con las que la mayoría de las personas solo sueñan. Y la mejor parte. Todo fue real. Cada momento. Cada toque. Cada respiración. Todo estaba sucediendo allí mismo en mi cocina. Me quedé allí. Apenas podía recuperar el aliento. Mis manos todavía descansaban sobre sus piernas sólidas. Había pasado tanto tiempo desde que sentí este tipo de subidón. Este hidromiel abrumador. La última vez que recordé algo siquiera parecido fue cuando tenía 25 años con mi esposo. Y honestamente, lo admitiré. Esto era diferente. Mark era diferente. La química era eléctrica. Y sentí que me estaban atrayendo hacia algo que ni siquiera sabía que me estaba perdiendo. Digamos, había una cosa que no podía ignorar. Sin embargo, digamos que este tipo era, bueno, digamos que más de lo que estaba acostumbrada. El doble. Para ser honesta. Y no era solo el aspecto físico. Era la forma en que su cuerpo respondía a mí. Cada toque, cada movimiento parecía resonar entre nosotros. Como si estuviéramos perfectamente sincronizados. No solo estaba presente. Estaba completamente en sintonía conmigo. Y ese tipo de atención era algo que no había experimentado en años. Sus manos recorrieron mi espalda. Y me provocó escalofríos. Podía sentir la fuerza en su agarre. Pero también había una dulzura allí. Una comprensión tácita. Me hizo sentir como si me estuvieran viendo. Realmente vistas. Por primera vez en mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza. Y por un momento, me sentí como si tuviera 20 años otra vez. Había una energía cruda entre nosotros. Algo salvaje y completamente inesperado. Fue como si todos los nervios de mi cuerpo se despertaran de repente. Y quería aferrarme a esa sensación y no soltarla nunca. No sé qué tenía él. Tal vez era la forma en que me miraba. Como si yo fuera la única persona en el mundo en ese momento. O tal vez era la forma en que me tocaba. Confiado pero cuidadoso. No estaba simplemente haciendo lo que tenía que hacer. Estaba prestando atención a cada pequeña reacción. Cada respiración. Me hizo sentir viva como no me había sentido en décadas. La intensidad se acumuló entre nosotros. Como si nos alimentáramos de la energía del otro. Quería más. Necesitaba más. Era como si un interruptor se hubiera activado dentro de mí. Y no podía contenerme. Sentí una oleada de confianza. Una sensación de libertad. No estaba pensando en mi edad o en cuánto tiempo había pasado desde que me había sentido así. Solo estaba en el momento. Completamente envuelta en él.
Me acercó más. Sus manos recorrieron mis costados. Y podía sentir el calor entre nosotros. Mi mente daba vueltas. Pero en el mejor sentido. No estaba pensando demasiado en nada. Solo estaba sintiendo la conexión. La química. Todo era tan real. Tan intenso. Sentí que estaba al borde. Como si una caricia más me hiciera caer. Hay algo increíble en sentirse deseada. Especialmente cuando no te has sentido así en tanto tiempo. No se trataba solo de la conexión física. Era la forma en que me hacía sentir deseada. Viva. Poderosa. Quería perderme en ella. Aferrarme a esa sensación tanto como pudiera. Y por primera vez en años. Lo hice. Lo que sucedió después se sintió como entrar en un mundo diferente. Uno donde el tiempo se ralentizaba. Y cada sensación se intensificaba. Nos movimos juntos. Envueltos en esta inesperada conexión eléctrica que ninguno de los dos había planeado pero que ambos claramente deseaban. Podía sentir la tensión en sus músculos mientras me sostenía. Fortaleció sus manos mientras me acercaba más. Era como si supiera exactamente cómo tocarme. Exactamente cómo hacerme sentir vista y deseada. Al principio. Había una mezcla de anticipación y un poco de nerviosismo. Había pasado tanto tiempo desde que había sentido este tipo de cercanía. Y seamos honestos. Mark no era un chico cualquiera. Todo en él era intenso, su presencia. Su energía. Y bueno. Todo lo demás. Hubo un momento en el que me pregunté si estaba sobrepasando mis límites. Pero ese pensamiento desapareció en el segundo en que me miró. Sus ojos llenos de esta intensidad silenciosa. El primer toque fue casi abrumador. Fue como si mi cuerpo tuviera que recordar cómo se sentía este tipo de conexión. Hubo un pequeño ajuste. Una mezcla de dolor y placer que me tomó por sorpresa. Pero Mark fue paciente. En sintonía con cada pequeña reacción. Su mano se mantuvo firme. Estabilizándome. Conectándome a tierra. No apresuró nada. Me dejó marcar el ritmo. Sus ojos nunca dejaron los míos. Y entonces, a medida que la tensión se aliviaba, algo cambió. La incomodidad inicial se desvaneció, reemplazada por una ola de calidez que se extendió por todo mi cuerpo. Cada movimiento se sentía más natural, más fluido. Era como si nuestros cuerpos hablaran su propio idioma. Un idioma que no necesitaba palabras. El dolor había desaparecido, reemplazado por este placer profundo, creciente que parecía irradiar desde cada punto de contacto. Sus manos recorrieron mi espalda, fuertes y tranquilizadoras, acercándome más como si no pudiera tener suficiente. Había una intensidad en la forma en que me sostenía. Español como si quisiera memorizar cada centímetro de mí. Sentí una oleada de confianza. Una sensación de libertad que no había sentido en años. Era como si cada toque, cada movimiento despertara una parte de mí que pensé que se había perdido en el tiempo. La forma en que se movía. La forma en que me miraba. Era como si me viera. Realmente me viera. De una manera que iba más allá de lo físico. No era solo otra persona para él en ese momento. Me sentí deseada. Valorada. Era más que solo pasión. Era conexión. Y eso es lo que lo hizo tan poderoso. Encontramos este ritmo juntos. Una sincronización perfecta que hizo que todo lo demás se desvaneciera. Las preocupaciones. Las dudas sobre mí misma. Los años de sentir que me faltaba algo. Todo desapareció. Éramos solo nosotros. Envueltos en esta increíble energía pura. Podía sentir cada respiración. Cada latido del corazón. Como si compartiéramos el mismo pulso. Había algo en la forma en que me sostenía. Sus manos eran fuertes pero cuidadosas. Como si supiera exactamente cuánto dar. Me hizo sentir segura y salvaje a la vez. No podía tener suficiente. Quería acercarlo más. Aferrarme a esa sensación tanto como pudiera. Mientras las cosas se intensificaban hasta una intensidad que uno no sabía que todavía podía sentir. Me di cuenta de algo.
No estaba simplemente reviviendo algún recuerdo de la juventud. No se trataba de intentar recuperar algo perdido. Era real, presente y vivo. Cada momento se sentía como una revelación. Un recordatorio de que todavía era capaz de sentir esto profundamente. Así de intensamente. Y cuando finalmente alcanzó su punto máximo, fue como si todo lo demás desapareciera. Éramos solo nosotros. Perdidos en este momento compartido de pura conexión sin filtros. Me dejó sin aliento. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente daba vueltas. No podía creer que hubiera sucedido. Que todavía estuviera sucediendo. Después, mientras recuperábamos el aliento, me acercó. Sus fuertes brazos me envolvieron. Mi cabeza reposó sobre su pecho, sintiendo el ritmo constante de los latidos de su corazón. Su mano acarició suavemente mi cabello. Un tierno contraste con la intensidad que acabábamos de compartir. Me quedé allí, tratando de procesarlo todo. Me sorprendió lo rápido que había sucedido. Lo natural que se había sentido. Nunca había experimentado algo así. Ni siquiera en mis años de juventud. No era solo el aspecto físico. Aunque eso era increíble. Era la conexión. La forma en que me hizo sentir vista y viva. No necesitábamos palabras en ese momento. Todo ya se había comunicado a través del tacto. A través de la presencia. Se sentía como un sueño. Pero era real. Y mientras yacía allí, sabía una cosa con certeza. No quería que esta fuera la última vez. Me quedé allí. Mi cabeza reposaba sobre su amplio pecho, sintiendo el ritmo constante de los latidos de su corazón debajo de mí. Fue uno de esos momentos en los que todo se siente casi surrealista. Como si hubiera salido de tu propia vida y entrado en la historia de otra persona. Su mano se movió suavemente por mi cabello. Cada caricia lenta y deliberada. Fue un gesto tan simple. Pero tenía tanto peso. Fue tierno. Tranquilizador. Y tan íntimo de una manera que no había experimentado en años. No pude evitar reproducir todo que acababa de pasar en mi mente. Tratando de procesarlo todo. ¿Cómo pasé de llamar a un plomero por una ducha rota a estar acostada aquí? Envuelta en los brazos de este hombre increíble? Se sintió como un torbellino. Pero al mismo tiempo, fue lo más natural del mundo. La conexión que compartimos no fue forzada ni incómoda. Fue real, cruda y completamente inesperada. Giré la cabeza ligeramente, mirándolo. Había una suavidad en su expresión que no había visto antes. No era solo satisfacción. Era algo más profundo. No necesitábamos decir nada en ese momento. Todo ya se había comunicado a través del tacto. A través de la presencia. Me sonrió. Y sentí un calor que se extendía por mi pecho. Una mezcla de satisfacción e incredulidad. No esperaba eso. Yo tampoco, admitió. Su voz suave pero llena de significado. Había algo en la forma en que me miraba que me hizo sentir vista. Como si yo no fuera solo otra persona para él. Era más que solo atracción. Era respeto. Admiración. Incluso, mientras yacíamos allí, no pude evitar pensar en cuánto tiempo había pasado desde que me había sentido así. La pasión. La intensidad. No se parecía a nada que hubiera experimentado. Incluso en mis años de juventud. La última vez que había sentido algo parecido a esto fue cuando tenía 25 años con mi esposo. Pero incluso entonces, no era lo mismo. Mark había despertado algo en mí que ni siquiera sabía que todavía estaba allí. Nos quedamos así un rato, envueltos el uno en el otro. El mundo fuera de la habitación se desvanecía. Finalmente, cogió su teléfono y miró la hora. Probablemente debería irme, dijo. Su tono era reticente. No quería que se fuera. Pero sabía que tenía otros trabajos que hacer. Durante las siguientes semanas, nos mantuvimos en contacto. A veces me enviaba mensajes de texto. Tan simple como pensar en ti, eso hacía que mi corazón se acelerara. Empezamos a vernos cada vez que podíamos.
Y cada vez era igual de intenso. Tan increíble como la primera. Había estado contando los días toda la semana. Mark me dijo que pronto podría tener un día libre. Pero su horario de trabajo siempre era impredecible. Entre trabajos de plomería y emergencias de guardia. Era difícil localizarlo. Aún así, me aferré a la esperanza. Valía la pena esperar por él. Entonces, llegó la noche del viernes. Y me estaba adaptando a mi rutina habitual cuando sonó mi teléfono. Era Mark. Terminé antes de lo que pensaba. Estaré allí en un par de horas. No puedo esperar a verte. Mi estómago dio un vuelco. Estaba sucediendo antes de lo que esperaba. De repente. No estaba preparada. Pero esa energía nerviosa rápidamente se convirtió en emoción. Si él iba a venir esta noche, entonces tenía que hacer que esta noche fuera inolvidable. Algo que se grabara en su memoria y permaneciera allí. Una noche en la que no pudiera dejar de pensar. Fui directamente a mi armario. Hurgué en mis cajones hasta que lo encontré. El conjunto de lencería que había estado guardando para un momento así. No se trataba de una lencería cualquiera. Eran piezas vintage que había ido coleccionando cuidadosamente a lo largo de los años. Más de 2 décadas. Para ser exactos. Un sujetador de satén suave y unas bragas a juego. Ligas de encaje delicadas. Y medias transparentes que aún conservaban ese encanto de la vieja escuela. No se trataba del tipo de sensualidad de la moda rápida. Era atemporal. Elegancia clásica. Del tipo que te hacía sentir como si salieras de un póster de pin-up. Lo combiné con mi corsé negro. El que me ceñía la cintura a la perfección pero no me sofocaba como hacen algunos modernos. Y, por supuesto, la pieza de resistencia, los tacones. No unos tacones cualquiera, sino un par de tacones de charol que hacían que mis piernas parecieran eternas. Mientras colocaba todo sobre la cama, no pude evitar sonreír. Hacía tiempo que no hacía esto. Y me sentí muy bien. Empecé con las medias. Dios. La sensación de que se deslizaran por mis piernas. Es una sensación imposible de describir a menos que la hayas sentido tú mismo. La tela era suave pero firme. Abrazando cada curva a punto descansando perfectamente sobre mis muslos. Mientras lo sujetaba con los tirantes. Mis dedos se demoraron en las correas de la liga por un momento. Hay algo tan sensual en el ritual. La forma en que te transforma. Te hace sentir como una versión diferente de ti mismo. Más joven. Más atrevida. Más viva. El corsé vino después. Lo envolví alrededor de mi cintura. Apreté los cordones hasta que me abrazó perfectamente. Levantó todo lo que se suponía que debía levantar. Ató todo lo que necesitaba suavizarse. Y de repente, sentí que había salido de otra era. Me giré hacia el espejo, admirando el reflejo que me devolvía la mirada. Fue entonces cuando me di cuenta. Parecía Betty Page. O tal vez Betty Brosmer. Con su cintura increíblemente pequeña y sus curvas de bomba. No pude evitar reírme suavemente al pensarlo. Mi cabello era rubio. Así que no era del todo adecuado para el look. Pero me imagino con las ondas negras características de Betty. O tal vez un platino suave como el de Marilyn. Algo dramático. Algo del viejo Hollywood. La idea por sí sola me hizo sentir una chispa. Como si de repente estuviera interpretando un papel en una vieja película negra. La femme fatale esperando a que llegue su amante. El maquillaje fue el toque final, una pasada de lápiz labial rojo intenso. Un delineador de ojos negro afilado y perfecto. Solo un toque de rubor para darle un poco de calidez a mis mejillas. Cuando terminé, me sentí como una persona completamente diferente. O tal vez solo una versión mejorada de mí misma. El tipo de mujer que llama la atención cuando entra en una habitación. Que sabe exactamente lo que quiere y no tiene miedo de tomarlo. Me serví una copa de vino, y me senté en la sala de estar. Dejé que la expectación creciera mientras esperaba a Mark. El reloj parecía correr más lento con cada minuto que pasaba. Podía sentir la adrenalina zumbando bajo mi piel. Cada nervio en alerta máxima.
El vino no hizo mucho por calmarme, si acaso algo. Me hizo más consciente de todo, la suavidad de las medias en mis piernas, la forma en que el corsé presionaba contra mis costillas, el suave tintineo de la copa de vino en mi mano. La idea de él entrando por la puerta, viéndome así, hizo que mi corazón se acelerara. Ya podía imaginar la expresión de su rostro, la forma en que sus ojos se abrían por solo un segundo antes de que esa sonrisa traviesa familiar se extendiera por sus labios. Siempre estaba tan sereno, tan seguro. Pero sabía cómo meterme bajo su piel. Sabía cómo desenredarlo, pas por pas. Y esta noche, planeo hacer exactamente eso. Mientras esperaba, mi mente comenzó a vagar, imaginando cómo iría la noche. Dejaría su bolsa de herramientas en la puerta y cruzaría la habitación hacia mí en unos pocos pasos largos. ¿Incapaz de mantener sus manos alejadas de mí? ¿O se tomaría su tiempo? Provocándome, dejando que la anticipación creciera aún más. De cualquier manera, sabía que iba a ser una noche para recordar. La idea de todo eso me excitaba de una manera que no había sentido en años. No era solo pensar en Mark. Era toda la experiencia. La preparación. La transformación. Los pequeños detalles que me hicieron sentir como la mejor versión de mí misma. Era embriagador. Esta mezcla de nostalgia y emoción. Como si estuviera entrando en una escena de una vida con la que solo había soñado. Terminé el último sorbo de vino y dejé la copa. Miré el reloj. En cualquier momento, él estaría aquí. Pasé mis manos por mis muslos, sintiendo la seda de las medias bajo mis palmas. Y sonreí para mí misma. Esta noche no se trataba solo de Mark. Se trataba de mí también. Sentirme viva. Sentirme deseable. Sentirme como una maldita diosa. Y cuando el sonido de su camioneta entrando en la entrada llegó a mis oídos, sabía una cosa con certeza. No iba a saber qué lo golpeó. El sonido de la camioneta de Mark afuera hizo que mi corazón se acelerara. Escuché el ruido del motor al detenerse, seguido por el leve ruido de la puerta al cerrarse. Me levanté del sofá. Alicé mis manos por mi corsé mientras caminaba hacia la puerta principal. Mis tacones golpearon suavemente contra el piso. Y no pude evitar sonreír para mí misma. La anticipación era eléctrica. Cuando abrí la puerta, allí estaba, de pie en el porche con su bolsa de herramientas colgada de un hombro. Vestido con su ropa de trabajo habitual. Sus botas estaban un poco polvorientas. Y su camisa, aunque limpia, tenía los signos más leves de desgaste por los largos días de trabajo. Pero todo en él gritaba que era un Mark sólido, confiable, naturalmente robusto de esa manera que solo lo hacía más atractivo. Su cabello oscuro estaba alborotado, como si hubiera pasado sus dedos por él un par de veces en el conducción. Y sus ojos marrones se clavaron en los míos en el segundo en que la puerta se abrió. Al principio, parecía que estaba a punto de decir algo. Probablemente su frase burlona habitual sobre que me veía demasiado bien para un tipo como él. Pero las palabras murieron en sus labios cuando sus ojos bajaron. Lo vi. Esa fracción de segundo de sorpresa antes de que su mandíbula prácticamente cayera. Se quedó allí, congelado, como si no pudiera procesar bien lo que estaba viendo. Llevaba el corsé, las medias, los tirantes, y esos tacones increíblemente altos. El suave resplandor de la luz del pasillo resaltaba cada curva, cada pequeño detalle. Y sabía exactamente lo que estaba pensando. Jesucristo, murmuró en voz baja. Finalmente dio un paso adelante. Dejó caer la bolsa de herramientas cerca de la puerta. Y apenas tuve tiempo de cerrarla detrás de él antes de que estuviera sobre mí. Mark no era el tipo de hombre que desperdicia palabras cuando las acciones podían decir más. Me ahuecó la cara con una mano. Su otro brazo se deslizó firmemente alrededor de mi cintura. Y me besó como un hombre hambriento. No hubo vacilación. Sin una acumulación lenta. Fue inmediato y abrumador. El tipo de beso que te deja sin aliento y ligeramente mareado.
Sus labios eran cálidos e insistentes, moviéndose contra mi mente con un hambre que coincidía con el fuego que crecía dentro de mí. Sus manos,